continuación, el doctor Jairo Rodríguez nos va a hablar sobre el sentido común del conflicto en los sectores populares urbanos. Bueno, hay digamos, un escenario que creo no se ha discutido de manera profunda en relación con el conflicto, entre comillas, conflicto político que podría generarse después, y es la ciudad, ¿sí? La lectura ha sido más centrada en el mundo rural y claro, hay una razón para eso, ¿no? Es donde se originó, es donde se ha debatido más fuertemente, pero digamos la ciudad siempre ha estado ahí de la mano del conflicto armado. Yo recuerdo leyendo unos documentos que llaman los documentos políticos del Partido Comunista en la década de los 50, cuando el Partido Comunista, digamos que planteaba que una de sus preocupaciones fundamentales era el problema del campo, el problema del campesino y el problema de la baja calidad de vida del campesino, que también se aliaba un poco con el diagnóstico que hacía Launchy Curry cuando viene acá y hace el diagnóstico sobre Colombia, y también concluye lo mismo, las condiciones del campesinado tan bajas que hay, y el Partido Comunista, digamos que solamente a principios de los años 60 empieza a mirar la ciudad y empieza a plantear el problema del obrero y empieza a plantear el problema de las condiciones de los barrios, y es cuando empiezan a aparecer como las primeras invasiones que, si no están agenciadas por el Partido Comunista, sí terminan siendo acompañadas, como Policarpa, y la misma iglesia empieza a tener una ruptura alrededor de la lectura sobre el problema social en Colombia, y entonces aparece la teología de la liberación y aparecen unos sacerdotes que en la ciudad empiezan a pensar, digamos leyendo un poco a Camilo Torres, la idea de empezar a resolver el problema de ese migrante campesino que se está convirtiendo, entre comillas, en un obrero, ¿sí? Y entonces aparece el barrio León 13 como uno de esos barrios que un sacerdote de esa línea de pensamiento impulsa en Bogotá, y empiezan a aparecer como una serie de organizaciones desde la izquierda que están pensando el problema de ese migrante a la ciudad, y que tiene que enfrentar una serie de condiciones muy complicadas, que ha sido expulsado del campo por esta etapa de la guerra, y que llega a la ciudad y tiene que enfrentar otra guerra, y es la guerra por la sobrevivencia, ¿no? Y la misma iglesia entonces empieza a tener una ruptura entre los sacerdotes gólgotas versus, digamos, la posición oficial de la iglesia sobre qué hacemos con estos que están llegando a la ciudad. Y en este momento, digamos que también la preocupación se centra, y por supuesto porque las FARC tienen un discurso agrario, tienen una lectura agraria, porque su estrategia de guerra también se ha generado en el campo y ha enfrentado pues a los sectores más retardatarios, que son estos terratenientes, que ahora se alían con los narcotraficantes, no solamente pues porque el narcotráfico atraviesa, como lo planteaba el senador Cepeda, toda la estructura de la élite colombiana, pero digamos que hay unos sectores en la ciudad que no se han reflexionado y que van a seguir recibiendo parte de las consecuencias, y ahí se va a generar también un caldo del conflicto, que son los sectores populares urbanos. Es decir, porque finalmente los sectores populares urbanos han sido el resultado de la guerra. Si la migración desde los años 20 y 30, cuando la guerra no estaba claramente definida en términos de la izquierda o la derecha, eso, ya estaban teniendo que salir del campo, porque estos terratenientes en los años 20 y 30 deciden empezarlos a expulsar, porque ese campesino que en esa época había venido del campo a la ciudad y había establecido unas maneras de negociación diferentes, porque el Estado lo contrata para hacer vías de comunicación y le enseña la idea del contrato laboral y le enseña la idea de una serie de derechos y lo contrata por las 8 horas. Después de que se acaban como los recursos para seguir haciendo las vías públicas, se devuelve al campo, pero ya se devuelve con otra lectura sobre el contrato y se la plantea al terrateniente, y el terrateniente reacciona frente a eso y lo expulsa. Y entonces empieza lentamente un conflicto en el campo muy invisibilizado, que va determinando la migración a la ciudad y el crecimiento de los sectores populares en la ciudad. Y un campesino que llega a la ciudad sin nada y que tiene que enfrentar con que no hay oferta de vivienda, con que no hay condiciones para la vida, y que es una ciudad todavía compacta, que no tiene la posibilidad de ofrecerle ni siquiera vivienda, habitaciones para arrendar, sino que necesita buscar otros lugares porque los arriendos se dispararon, la migración hace que los arriendos se disparen, y entonces este campesino se va hacia las afueras de la ciudad, y lo más interesante es que empieza a comprar tierra, pero la tierra es propiedad de los terratenientes, que también se han vuelto industriales, y que digamos su negocio, y pues hay investigaciones, su negocio alrededor de la industria es digamos un negocio menor frente con la idea que tienen sobre la tierra.
la tierra urbana. Y entonces aparece un gran mercado ilegal de la tierra, en donde el Estado se hace el de las vistas gordas, en donde ya desde la 1919 empiezan a haber artículos de ciertos intelectuales diciendo, ojo, el Estado se está haciendo de la vista gorda con estas urbanizaciones, y estas urbanizaciones no tienen agua, luz, no tienen acueducto, no tienen alcantarillado, viven en covachas, viven en barracas, viven en condiciones muy complicadas. Hay que necesario enfrentar esto, pero digamos que no son las voces hegemónicas, no son las voces, pero además no pueden ser las voces hegemónicas porque hay un mercado ilegal que es el verdadero negocio del industrial en Bogotá. El industrial en Bogotá invierte en la industria, pero lo que realmente le es un negocio grande es la venta ilegal de tierra en Bogotá. Tal es el punto que cuando en la década de los 40 se empieza a plantear la idea de que venga Le Corbusier a hacer un plan urbano en Bogotá, para pensarse la ciudad desde el Estado y la planificación, y que los arquitectos, de los pocos arquitectos de la época, alababan a Le Corbusier como el gran modernizador, y cuando llega invitado en los años 50 a Bogotá para que haga el plan urbanístico, esos arquitectos van y lo reciben al aeropuerto de hombros, pero 4 años después, cuando el modelo ya está listo, esos mismos arquitectos, desde sus grandes revistas como la de Provas, empiezan a criticar el plan. ¿Y por qué? Hay un factor que uno tendría que plantear, y es que Le Corbusier le plantea límites a la ciudad. La ciudad era hasta la avenida 30, lo cual significaba que todo lo que estaba más abajo de la avenida 30 no iba a ser urbanizable, o sea, no iba a ser de Bogotá. Y eso inmediatamente planteó en las especulaciones de la tierra que el precio se bajó. Entonces empiezan a ver las filas en la oficina de regulación del plan, y empiezan a ver los artículos en los periódicos denigrando el plan de Le Corbusier. No sé, eso lo que le plantea uno es la idea de que seguramente había unas preocupaciones porque el precio de la tierra se iba al piso. 2 años después, resulta que en lugar de haber planteado los límites de la ciudad se asancha, se crece, y entonces 6 municipios se integran a la ciudad, con lo cual se disparan de nuevo o se vuelven a recuperar los valores de la tierra que antes se habían bajado. Eso implica cómo hay un proceso de urbanización ilegal que de alguna manera genera grandes ganancias a estos sectores terratenientes urbanos. Pero esa urbanización es una urbanización sola del Estado, sin presencia del Estado, porque pues el Estado no podía estar ahí, legalmente no podía estar. Y ahí empiezan a generarse estos sectores populares con unas lógicas particulares que implican la ausencia de Estado, que implica la ausencia de lo público, que implica la ausencia de la construcción de la ciudadanía, que implican la necesidad de generar lazos de solidaridad que permitan resolver las necesidades de manera informal, ¿sí? Pero también luchas intestinas entre ellos, sin la posibilidad de construir o resolver el conflicto que se está generando ahí de otras maneras. Esas formas definitivamente se van construyendo, esas formas culturales se van construyendo en la ciudad, fruto de esa llegada de inmigrantes. Más allá, en los años 50, pues tenemos en el censo del 51, 750.000 habitantes en Bogotá, y en el censo del 64, 1,5 millones de habitantes, o sea, en cuestión de 13 años se duplicó la población. Y por supuesto la posibilidad de mejorar las condiciones de vida de esos sectores, no porque seguían siendo ilegales y el Estado entonces no podía entrar a resolver las necesidades. Y eso se sigue creciendo, años 70, años 80, años 90, sigue el proceso, es decir, no ha cambiado. Las últimas 4 alcaldías han respondido un poco a esa deuda social que hay en esos sectores, que no ha sido suficiente, pero independientemente de que la actitud del Estado haya cambiado en nuestras últimas 4 o 5 administrativos tratando de disminuir esa deuda social en estos sectores, ahí se han construido unas moralidades, ahí se han construido unas lógicas de comportamiento, ahí se han construido unas simbologías que han sido, y retomando un poco al profesor de Zuviría, esas dos lógicas en donde se puede salvar al amigo o se puede destruir al amigo, ¿sí? Dependiendo de, dentro de esas lógicas, en dónde está el amigo, ¿sí? Entonces uno puede encontrar diálogos sobre el conductor de taxi que le dice a otro, bueno, los Lincoln crecieron conmigo, ¿sí? Pero los Lincoln están robando en la esquina. Entonces ya hablamos con el presidente de la Junta a ver qué hacemos con ellos, ¿sí? Es decir, a ver cómo acudimos a esa autoridad informal
que puede ser buscar a alguien del DAS, que puede usted buscar a alguien de la policía para que pues, nos elimine a Lincoln, que creció con nosotros, pero que ahora Lincoln se ha vuelto una preocupación para nosotros. O la mamá que esconde al hijo porque sabe lo que el hijo está haciendo, ¿sí? Es cómplice del hijo y justifica al hijo, y un presidente de la Junta estableciendo toda una estrategia para perseguir a ese hijo, para eliminarlo, porque hace parte de una pandilla, ¿cierto? Entonces hay algunas moralidades, ¿sí? Y entonces podemos ver cómo la mamá es solidaria con el hijo por el amor, pero el hijo también cómo juega la posibilidad de que lo que logre vaya en mejora de la calidad de la familia, pero con una, digamos, con un sentido de la vida que implica salvo a mi familia aunque destruya a mi vecino, ¿sí? Como el otro, que es el taxista, también dice salvo a mi familia aunque destruya a aquel con el que estudié y jugué fútbol, fundé banquitas en la esquina durante toda mi vida y me tomé cerveza, ¿sí? Y fuimos a la laguna y nadamos, pero bueno, salvo a mi familia. Entonces hay unas moralidades, ¿sí? Que se están construyendo y que se están fortaleciendo y que están generando un conflicto urbano popular, ¿sí? Que necesariamente se están alimentando del proceso, ¿cierto? Porque digamos que hay unos canales, unos circuitos culturales, ¿sí? Que van a determinar que, digamos, este joven que está en ese lugar pueda deambular por esos canales, unos canales que podrían permitir el ascenso social vía un sistema educativo que garantizara rupturas simbólicas alrededor de esas moralidades, ¿sí? La organización juvenil que tiene unas búsquedas y unas moralidades alrededor de la participación, alrededor de la integración, alrededor de la búsqueda de construir otro tipo de comunidad en el barrio, pero también tenemos las bandas criminales, las bandas paramilitares y las organizaciones guerrilleras, ¿sí? Y digamos que en esa sociabilidad de ese sujeto que está en ese barrio y que tiene, digamos, esas ofertas desde la organización juvenil, que puede ser una organización que puede llevarlo a aprender a hacer música, también tiene la oferta de la pandilla que está al lado, ¿cierto? Y también tiene la oferta del grupo paramilitar que está ahí y que no le interesa que ese joven se organice y que seguramente intentará siempre cooptarlo o destruir esa organización, pero tampoco de la organización militar guerrillera que de alguna manera le interesa cooptar esa organización porque ya, digamos, hay parte del trabajo construido allí y que podría ser usado, ¿cierto? Y a eso se le suma la policía o el ejército que no le gusta que haya ese tipo de organizaciones juveniles ahí, ni ese tipo de sociabilidades. Entonces digamos que en este proceso de alimentación de un conflicto urbano estructural alrededor del acceso a bienes culturales y a bienes sociales, fruto de cualquier ciudad latinoamericana, se suman unas ofertas para resolver el problema de esos males estructurales en forma de unas vías militares, ¿no? La pandilla, el grupo paramilitar y el grupo guerrillero y el Estado con su ejército, porque cuando usted habla con los muchachos tienen claro que a ellos la posibilidad de insertarse en el aparato paramilitar le garantizaría un salario, ¿sí? Un reconocimiento social en el barrio, un reconocimiento que no tienen, que son carentes en ese momento y que de alguna manera eso les permitiría salario con ciertos recursos, pero un reconocimiento ahí. Si se mete a una pandilla, eso le garantizará reconocimiento, ¿cierto? Si se vuelve policía o militar, por supuesto, le garantizará reconocimiento y salario. Si hace parte del grupo guerrillero, por supuesto, también hay pantera. Entonces, este problema estructural de pobreza está articulado a unas racionalidades del muchacho en las que va a elegir, no ideológicamente, no valorativamente, sino va a elegir racionalmente cuál de esas serían las posibilidades para poder obtener reconocimiento, ¿sí? Y digamos, una seguridad económica que le garantizaría que su madre, su padre y sus hijos, o su madre en últimas, porque la mayoría, pues digamos, los padres, muchos han perdido la vida precisamente porque también han elegido esas posibilidades, tengan una mejor vida. Entonces, frente a eso tenemos un problema que resolver en la ciudad, en estos sectores, y que de alguna manera cuando, supongo yo, se acabe con el conflicto armado y aparentemente se acaben esos vectores de oferta de vida en los jóvenes, uno pensaría que eso definitivamente va a acabar. Sin embargo, uno piensa en Centroamérica
y uno piensa en las pandillas allá y piensa que digamos, la posibilidad de que ocurra un fenómeno similar acá podría darse en la medida en que ese joven no ha resuelto sus condiciones estructurales de pobreza y que seguramente encontrará en esas posibilidades del narcotráfico que sí seguirán vigentes, ¿sí?, la posibilidad del enriquecimiento y la mejora de las posibilidades, y entonces esas organizaciones se extenderán, se agrandarán, y probablemente esos intentos, o sea, y digamos uno lo puede ver en Medellín la cosa es mucho más clara en términos de un paraestado, ya desde el crimen, ya ni siquiera desde una línea ideológica que es la derecha con el paramilitarismo, la izquierda armada con la guerrilla, el Estado con los militares y las pandillas como organización usual de las grandes ciudades, como alimentando eso, sino ya claramente el narcotraficante decidiendo y ofertando la posibilidad cultural y económica de estos jóvenes. Y la posibilidad entonces de que las maras, que es un fenómeno netamente centroamericano, puedan ser un fenómeno que podamos tener en las ciudades más grandes de Colombia y que ya empezamos a ver los primeros rasgos en Medellín. Esas son preguntas, digamos, es un panorama un poco pesimista, ¿sí? Si no pensamos el problema de la educación, el problema del fortalecimiento de las organizaciones juveniles, pero sobre todo la posibilidad de empezar a atacar los vectores que originan la pobreza estructural en las ciudades. ¿Sí? Si eso no se está pensando, si eso no se está discutiendo en este momento, seguramente aparecerá otro conflicto. Y ese conflicto seguramente será urbano y será mucho más difícil de enfrentar porque ya no habrán líderes con los cuales se podrá sentar a negociar un proceso de paz con unas reivindicaciones ideológicas y económicas que se negociarán, porque serán organizaciones más criminales que políticas. Y bueno, eso personalmente creo que podría ser un futuro bastante complicado en términos del conflicto que vendría, que sería no un conflicto político que podría venirse como el que plantea Cepeda, sino que sería estrictamente un conflicto económico y criminal, ¿sí?, que serían cosas nuevas que esta sociedad tendría que enfrentar. Bueno, eso es, digamos, como la lectura que yo hago sobre lo que está ocurriendo y lo que podría ocurrir en relación con las grandes ciudades. Y eso, digamos, que fortalecería esa ideología de la clase media que ahora exigiría, después del conflicto y de esto y con estos fenómenos que uno podría pensar que ocurrieran, mayor seguridad y entonces mayor mano fuerte y entonces posiblemente propuestas ideológicas más afines a esa lectura de la clase media y de las élites que podrían llevar a un fortalecimiento de propuestas autoritarias y excluyentes más adelante si no empezamos a discutir lo que está pasando en la ciudad. Mira, a mí me gustaría preguntarle, es un hecho que las capas urbanas perciben el conflicto armado como algo lejano. Según la encuesta Gallup de septiembre, el conflicto armado forma parte está en el 7º lugar de preocupaciones de los habitantes de las grandes ciudades. ¿A qué cree usted que se deba esto? ¿Hace falta una mejor estrategia de comunicación por parte de los negociadores, tanto de la FARC como del gobierno? Eso es la primera pregunta. Y la segunda es, si cree usted que esto favorece o perjudica una eventual aprobación de los acuerdos que se firmen o que se lleguen a firmar en la mesa de negociaciones en La Habana, dado que tienen que ser refrendados en las urnas. Bueno, frente a la primera, la cosa es muy compleja, ¿no? Hay sectores de las clases medias, muchos de los cuales uno educa en las universidades, que ven el conflicto armado de manera dicotómica, como si fuera una telenovela. Entonces el protagonista y el antagonista, y hay que hacerle fuerza al protagonista para que, o sea, al bueno, para que gane la guerra, ¿sí? Y el bueno supuestamente hasta hace algunos años era Uribe, ¿cierto? Y el malo eran los otros. Y entonces esa clase media, por supuesto, tiene una lectura muy dicotómica, ¿sí?, muy maniquea del conflicto armado, de la que plantea un poco Cepeda, la idea de si no me toca, si yo puedo viajar a la África, todo está bien, y si no, pues es un problema mío, y ese problema mío es de seguridad y tienen que resolverlo. Hay dentro de las clases medias algunos sectores que están pensando el problema del conflicto de otra manera, están pensando que hay unas explicaciones estructurales que es necesario enfrentar.
Y ahí, digamos, hay una tendencia que tal vez yo no diría que la mayoría en la clase media, pero que está mirando la posibilidad de que la negociación eh, se deba hacer y que esa negociación deba pensarse más allá de simplemente la negociación sobre unos principios políticos y económicos, pero no es la mayoría en la clase media urbana. Habría que hablar de ciudades, porque una cosa es la lógica de Medellín en relación con las clases medias y otra cosa es la lógica de Cali y otra cosa es la lógica de Bogotá y otra cosa es la lógica de las grandes ciudades de la costa y ni hablar de las de lo que es Armenia, como todo ese corredor de la zona cafetera que tienen otra lógica. Y si hablamos de esas ciudades emergentes que están surgiendo en lo que en otra época se llamaban los territorios nacionales, pues ahí la cosa sería mucho más compleja, ¿no? Ahora, si hablamos de los sectores populares por esta condición estructural de pobreza y por esa manera en la que han tenido que resolver su vida en un mundo liberal, es decir, un mundo liberal de las fuerzas del mercado. Es decir, ese mercado ilegal de tierras ha generado una forma, una economía informal también. Es decir, yo resuelvo mis necesidades con la venta ambulante, yo resuelvo mis necesidades con el negocio, con la tienda, yo compro la tierra de manera legal, la pago por cuotas, no hay agua, no hay luz, entonces yo miro cómo la busco. Entonces ahí se construye también toda una ideología muy liberal en términos de mercado, ¿no? O sea, una idea de individualista en donde los vínculos se construyen alrededor de la familia y las solidaridades también, ¿cierto? Entonces aquí hay un problema y es que esas moralidades están atravesadas por la mayoría de esa clase media y en los sectores populares por esa lógica individualista, ¿sí? Y esa lógica individualista implica una lectura sobre la pobreza como responsabilidad del otro, del pobre y no mía, y entonces unas explicaciones sobre las desigualdades como responsabilidades de los otros y no mías. Y ahí el problema es que son estructuras culturales, son moralidades y eso, digamos, no se resuelve con un acuerdo, se resuelve con digamos, con unos procesos que empiecen a modificar esas estructuras morales. ¿Sí? Y ahí seguramente uno miraría que algunas de esos, de la mayoría votaría, los sectores populares no les interesa el conflicto armado porque lo negocian todos los días y lo han negociado durante 50 años en el campo y en la ciudad. Y es una lectura naturalizada de que hay que negociarlo de esa manera. O sea, hay que convivir con el paramilitar, hay que convivir con el guerrillero, hay que convivir con el policía, pero también con el jefe de la banda, ¿cierto? Y desde que yo logré negociar con ellos, pues tendré una vida tranquila. Si no lo logro negociar, pues tendré que irme. Pero pues así es la vida. ¿Sí? O sea, no hay una lectura más allá de eso. Y las clases medias, pues en la medida en que la cosa no me enfrente a mí mi situación cotidiana de estabilidad y de privilegios, pues tampoco me preocupa, ¿cierto? Así que por eso, digamos, uno explica que el séptimo ítem que le preocupa a la sociedad urbana en especial sea el Del conflicto. sí, el del conflicto. Entonces, bueno, pero además que habría que pensar un poco el papel de los medios en esta construcción ideológica, ¿sí? El juego que le han hecho, las agendas que construyen. Es decir, la agenda de Bogotá es la movilidad. La agenda de Bogotá no es la pobreza, la agenda, sí, y Petro, sí, la movilidad, pero porque Petro tiene la culpa, ¿cierto? Antes de Petro no había problemas de movilidad, ¿sí? Ni había problemas de improvisación, ¿cierto? Pero la agenda es una agenda que no se preocupa por el barrio El Paraíso, que ya no es el último barrio, pero que queda a 2 horas del centro de Bogotá, sino que hay 2 barrios más allá. O sea, hay que subir una colina, bajar la otra, subir la otra, y llega usted al último barrio. ¿Sí? Esa no es la agenda. La agenda no es la migración, la agenda no es la pobreza, la agenda no es la desigualdad, es la movilidad. Entonces es una agenda de clase media, una agenda que está preocupada por llegar rápido a la casa, ¿cierto? Que ahorita pegarán el grito cuando les van a decir que les van a quitar el contraflujo, porque pues para ellos el contraflujo es una alternativa, pero ¿cuándo se preguntaron el contraflujo para el sur? Y el sur se gasta usted 2 horas del centro al paraíso y no hay contraflujo. Pero sí hay contraflujo para el norte. Entonces, ahí hay toda una ideología individualista y de clase media que también va fortaleciendo esas moralidades, ¿no? Y es una manera en la que lo público no se discute y la integración no se discute y la equidad no se discute, sino que se discute solamente estos discursos de clase media que de alguna manera plantean un poco cómo se está construyendo la ciudad.
Pero esos votantes, ¿usted cree que favorecerían la eventual refrendación de los acuerdos en las urnas o no? No sé. Es incierto. No sé. Es una cosa que tendría uno que verla más detalladamente. Esa es una pregunta, como diría... Sí, pero además como contestó, como contestó Walter Benjamin a este. Temo decepcionarlo, pero no se la puedo contestar. O sea, la respuesta es, no sabe, no responde. Exacto. Muy bien. 88-99 en las Ok. encuestas. Muy bien.